Saludos a todos. En esta oportunidad vamos a estar trabajando una temática de la ciencia de los materiales asociado a la difusión. En ese orden de ideas vamos a trabajar la parte del concepto de difusión, los mecanismos de difusión, vamos a trabajar la energía de la difusión y la velocidad de difusión. ¿Listo? Entonces, vamos a arrancar por la primera parte asociada a los conceptos. ¿Qué es la difusión? La difusión no es más que un movimiento, pero es un movimiento dado a través de los átomos, o más bien es un movimiento basado en los átomos para ocupar espacios. ¿Ven? ¿Cómo así? Ellos van a ocupar espacios. Imaginemos lo siguiente. Imaginemos que nosotros tenemos un recipiente y en ese recipiente nosotros tenemos contenido un gas, cualquier gas. ¿Listo? Internamente ahí hay un gas. Recordemos que los gases, ¿verdad? Su composición está dada por el hecho de que ellos todos sus átomos se encuentran separados, ¿cierto? Es decir, que ellos viven libremente ocupando el volumen de lo que lo contenga, ¿verdad? Ahora, por un momento imaginemos también entonces que nosotros vamos a vertir un poco más de ese gas dentro de ese recipiente. ¿Qué va a suceder? Por aquí va a haber también moléculas de ese gas. En el momento en que eso se vierte dentro de ese recipiente, ¿qué va a suceder? Vamos a encontrarnos entonces las moléculas del gas con las moléculas del nuevo gas. Y las moléculas del nuevo gas, ¿qué van a hacer? Van a comenzar a ocupar los espacios vacíos donde no hay gas presente. No hay gas presente de esta primera condición de gas que está aquí. Esta es una primera condición, esta es una segunda condición del gas. ¿Vale? Entonces, aquí se está presentando el fenómeno de la difusión. ¿Listo? Por eso es que hablo de que es un movimiento atómico, pero con el ánimo de ocupar espacios libres dentro de esa distribución atómica que se cuenta. ¿Listo? Esta condición es válida para los fluidos, ¿verdad? Que es el caso de los gases y es el caso de los líquidos. ¿Bien? Dentro de los mecanismos de difusión, podríamos contemplarlo dentro de la autodifusión. ¿Bien? Ahora, ¿qué sucede cuando estamos trabajando con los sólidos? Con los sólidos ya es un poco diferente. ¿Por qué? Porque recordemos de que en los sólidos existen unos arreglos atómicos. Y esos arreglos atómicos, recordemos que estaban siendo dados por que aquí conteníamos, ¿verdad? Un átomo. Aquí hay otro. Por aquí hay otro. Por aquí hay otro. Y aquí entonces nos permitíamos obtener un arreglo atómico.
como ese arreglo atómico, como existe este arreglo, ¿verdad? Es lo que le da la condición de sólido a los sólidos. Entonces, ya entenderán que el flujo o el movimiento o la difusión de átomos para estos arreglos va a ser un poco más lento, para no decir súper lento. Va a ser un poco más lento. ¿Ven? Entonces, ¿cómo se va a dar? Recordemos que los arreglos, a pesar de que son arreglos atómicos que realmente cuentan con una muy buena estructura, normalmente ellos tienen unos ciertos grados de imperfección, ¿verdad? Entonces, ese arreglo al final, él va a verse más o menos así. ¿Listo? Y por aquí puede darse el caso de que se genere espacios dentro de ese arreglo, como este, asociado a una vacancia. ¿Listo? Entonces, aquí es cuando comienzan a entrar esos mecanismos de difusión para los sólidos. Hay el primer mecanismo de difusión, que es difusión por la vacancia, donde los átomos del arreglo, ellos se van a mover con el ánimo de ocupar ese espacio que se está dejando. Es decir, uno de estos átomos puede ser este que está aquí, este que está acá, o este que está aquí, ¿verdad? Basado en una entrada de energía, va a intentar ocupar este espacio que se encuentra aquí definido. Ahora, ¿qué va a pasar si, por ejemplo, este átomo se mueve para acá? Cuando él lo haga, ¿verdad? Resulta de que ocupa el espacio. Sin embargo, él mismo genera una nueva vacancia. Entonces ya por aquí va a quedar también otro espacio que podrá ser ocupado por otro átomo. Y siguen generando vacancias en ese sentido. ¿Ven? Entonces, este es uno de los primeros mecanismos de difusión, que es la difusión por vacancia. Ahora, hay otro mecanismo de difusión para los sólidos. Seguimos con los arreglos atómicos. Por aquí entonces tenemos un átomo, tenemos otro átomo, tenemos otro átomo, tenemos otro átomo, otro más y otro más. Resulta que así como se generan vacancias, también nosotros vamos a encontrar en esos arreglos atómicos unos espacios pequeñitos, diferentes, ojo, diferentes a las vacancias, que son los espacios intersticiales, que son estos espaciecitos que estamos viendo aquí. Bien, estos espacios son espacios intersticiales, se conocen. Son los espacios intersticiales. Y esos espacios intersticiales van a ser ocupados. Entonces, ellos van a ser ocupados por otros átomos. Bien. ¿Eso qué significa? Eso significa de que aquí el tamaño del átomo que va a ocupar ese espacio
va a ser más pequeño que el átomo del arreglo. Bien, eso es muy importante tenerlo presente. Listo, entonces aquí ya nos encontraríamos con otro tipo de difusión, ¿verdad? Que es la difusión intersticial. ¿Listo? Son los dos mecanismos con los que cuenta los sólidos. Muy bien. Ahora, ¿qué características tendría entonces la difusión intersticial y la difusión por vacancia? Es una actividad que les voy a dejar a ustedes. ¿Listo? Entonces, dentro de esta actividad vamos a analizar las características que tiene la difusión por vacancia y la difusión intersticial. ¿Listo? Ahí ya tienen una primera asignación. Muy bien. Vamos a continuar. Ahora, ¿qué tanta energía se necesita para generar la difusión? Ojo. Ahora, ¿qué tanta energía se necesita para generar la difusión? Vamos a verlo con la siguiente gráfica. En esta gráfica nosotros vamos a comparar la energía con el movimiento. Entonces de este lado vamos a tener movimiento y aquí vamos a tener energía. ¿Listo? Entonces vamos a analizar dos casos. Vamos a analizar el caso número 1. Bien, donde vamos a tener la energía asociada a la difusión intersticial. En ese orden, entonces, les explico aquí. Recordemos que estos son los átomos, ¿cierto? Y en medio de esos átomos nosotros vamos a tener nuestro átomo o ion que se va a agregar en ese espacio intersticial. ¿Qué va a suceder? Ese átomo se va a desplazar a lo largo de ese arreglo que tenemos aquí. Cuando él se desplaza por breves momentos, también desplaza el arreglo hasta ocupar el espacio en donde va a llegar, ¿cierto? Entonces ya va a llegar de ahí. Y aquí entonces él se va a ocupar. Vamos a llamar a esto un punto A, un punto B y un punto C. ¿Listo? Entonces, para la energía de activación vamos a representarla con un color aquí de este lado. Entonces, vamos a decir, para la energía asociada a la difusión intersticial, entonces nosotros vamos a tener por aquí en A, miren lo que está sucediendo. Por aquí viene la curva y después va. Bien. Aquí está A, aquí está B y aquí está C. Entonces, A
me está representando aquí el átomo, ¿verdad? Mire entonces cómo él se va desplazando. En la medida que él se va moviendo, ¿cierto? Que es esta condición que tenemos acá. Él tiene que comenzar a mover los arreglos y eso requiere de energía. Requiere de una cantidad de energía que vamos a denominar la Q intersticial. ¿De acuerdo? Pero como él es pequeñito, entonces realmente la cantidad de energía que se necesita para desplazarse debe ser pequeña. ¿Listo? Hasta llegar a la condición, ¿verdad? Número 6, que es donde está ocupando el otro espacio intersticial, que sería aquí. ¿Listo? Aquí está B y aquí está. Bien, ahora, ¿qué pasa con una condición 2 asociada a la energía, pero ahora de la difusión por vacancia? Resulta que la difusión por vacancia, entonces mire qué pasa con el arreglo. Aquí tenemos el arreglo, ¿cierto? Y ahí termina quedando un espacio. Bien, ese espacio que está ahí va a ser ocupado por algún otro átomo, que digamos está por acá. Bien, puede ser este átomo que tenemos aquí. Entonces, él se va a desplazar. En el momento en que él comienza a desplazarse, al igual que este, también va a desplazar el arreglo. Pero fíjense que el tamaño del átomo que se va a mover es mucho más grande, ¿cierto? Por tanto, entonces, la energía que se va a necesitar para desplazar ese arreglo va a ser mucho mayor para ocupar este espacio. Por tanto, entonces, haciendo la misma, nosotros vamos a encontrarnos que la energía asociada a la difusión por vacancia, mírenla, es esta que está acá, va a ser mucho mayor que la energía asociada a la difusión intersticial. ¿De acuerdo? Listo. Entonces ahora vamos a analizar en cuestión de velocidad cómo se está comportando esto. Entonces, la velocidad de la difusión. En este caso, entonces, la velocidad de la difusión va a estar asociada a una ley, que es la ley de Fick. En especial, la primera. ¿Listo? Donde él nos va a dar un modelo que nos va a decir que J va a ser igual a menos D por el diferencial de C sobre el diferencial de X, donde D va a ser igual a la difusividad, y esta es una medida con un valor constante. Bien, y se da en unidades de centímetros cuadrados sobre segundo. dC sobre dx, el diferencial, termina convirtiéndose en la gradiente de concentración. Ya vamos a explicarlo un poquitico mejor en qué consiste eso. En las unidades que se da es en átomos sobre centímetro cúbico por centímetro. ¿Listo? Ahora,
¿Qué significa eso de la gradiente de concentración? Y aún más importante, ¿qué es J? J se define entonces como el número de átomos que están pasando a través de un plano. El número de átomos que pasan por un plano por unidad de tiempo. Por unidad de tiempo. ¿Listo? Por eso es que básicamente J está representando lo que es un flujo. ¿Listo? Es un flujo de átomos. Entonces, ahora, asociado a la gradiente, ¿qué nos dice la gradiente? ¿O qué es la gradiente de concentración? La gradiente de concentración nos muestra cómo va a cambiar la concentración de material, de átomos, con respecto a la concentración, al diferencial de distancia. Entonces, aquí ya tenemos modelado matemáticamente el fenómeno de la velocidad de la difusión. ¿Ve? Entonces, ya conocemos D, ya conocemos el gradiente de la diferencial y conocemos el flujo. Ahora, les hago una pregunta, o van a consultar lo siguiente. ¿Por qué en la velocidad de difusión el signo es negativo? ¿A qué se debe? ¿Por qué creen que eso esté ocurriendo? ¿Listo? Entonces, espero sus comentarios. Con esto terminamos este video asociado a la parte de la difusión. Espero que sea de mucho provecho y estaremos viéndonos en una siguiente ocasión. Nos vemos luego.